Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Los saluda José Marcelo Ordóñez. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es los trastornos de ansiedad. Primero tenemos que definir que los trastornos de ansiedad se caracterizan por la presencia de un síndrome ansioso, el mismo que se encuentra caracterizado por la presencia tanto de síntomas físicos como psicológicos. Los síntomas físicos que se muestran como parte de esta sintomatología ansiosa son temblor, fasciculaciones, agitación, dolor de espalda, dolor de cabeza, tensión muscular, dificultad respiratoria, hiperventilación, fatigabilidad, respuesta de sobresalto, hiperactividad vegetativa, rubefacción, es decir, enrojecimiento del rostro, y palidez, taquicardia, palpitaciones, sudoración de manos frías, sensación de manos frías, diarrea, sequedad de la boca, micción frecuente, es decir, deseos constantes de querer ir al baño, sensación de hormigueo en el cuerpo, dificultad para tragar la comida. Los síntomas psicológicos, en cambio, se encuentran asociados con una sensación de miedo o terror, dificultad para concentrarse, hipervigilancia, insomnio, disminución del deseo sexual o la libido, sensación de tener un nudo en la garganta, malestar en el estómago como si estuviera revuelto. Este síndrome nos lleva a pensar que existe una familia de alteraciones relacionadas con esta sintomatología, entre las que tenemos una, los trastornos de angustia o pánico; 2, la agorafobia; 3, la fobia específica; 4, los trastornos de ansiedad o fobia social; y 5, los trastornos de ansiedad generalizada. Aquí es importante tomar en cuenta cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo está relacionado con una respuesta apropiada y adecuada, una amenaza conocida, mientras la ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida que se presenta de manera vaga, conflictiva, como suelo decir entre comillas, miedo al león sin león. En el DSM-5 se incluyen 11 tipos de diagnósticos de trastornos de ansiedad. Cabe recalcar que los trastornos de ansiedad son uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes. A continuación, describiremos cada trastorno por separado. El trastorno de ansiedad por separación, este se caracteriza por el miedo que siente la persona a que su ser querido se distancie. Puede darse en personas menores de 18 años, quienes requieren la presencia de al menos un mes de la sintomatología y 3 síntomas, mientras que si la persona es un adulto necesitaría 6 meses de presencia de esta sintomatología. Entre estos síntomas tenemos ansiedad provocada por separación del hogar o de los seres queridos, ansiedad al salir de casa porque ésta supone la separación, ansiedad por dormir lejos; esto puede ser parte dentro de la misma casa como dormir en una habitación distinta. Esto suele acompañarse junto con sentimientos de temor a que suceda algo con los seres queridos, como daños, sentimientos de preocupación por la separación de los seres queridos, aunque esto no sea de manera inmediata. Temor o miedo al aislamiento de los seres queridos, y también se incluye una sintomatología correspondiente al síndrome ansioso, tanto los síntomas como pesadillas o trastornos del sueño, y sintomatología física. El mutismo selectivo se caracteriza básicamente porque la persona se siente incapaz para hablar en cierto tipo de situaciones sociales, puesto que también en otras circunstancias no necesita que exista el problema. Este debe contar con al menos un mes de ausencia de un trastorno independiente,
además que debe impedir un funcionamiento social, educativo y ocupacional importante. Como tercer punto a tomar en cuenta tenemos lo que son las fobias específicas, que se caracterizan por la presencia de un síndrome ansioso desproporcionado sobre alguna cosa o situación específica. Como situación específica nos podemos referir a la presencia de animales, altura, agujas, sangre, etc. Este temor debe mantenerse de una forma persistente y consistente. Se manifiesta porque la persona empieza a sentir gran ansiedad cuando se expone al objeto o a la situación temida y esta persona empieza a querer evitarlo de toda forma y manera. Se considera que aproximadamente 25 de cada 100 personas tienen fobias específicas. Se presenta mucho más en mujeres. Es así como podemos tener diferentes tipos de fobias como miedo a las alturas, conocido como acrofobia, el miedo a lugares abiertos, conocido como agorafobia, miedo al agua, hidrofobia, miedo a espacios cerrados como claustrofobia, miedo a la suciedad y gérmenes como misofobia, miedo al fuego como pirofobia, miedo a los extranjeros como xenofobia, miedo a los animales como zoofobia, miedo a los perros como sinofobia, miedo a los gatos como ailurofobia. Son puntos importantes a tomar en cuenta dentro de la fobia. Recordar que son cuadros de ansiedad intensa cuando se presenta el objeto o la situación específica que provoca este cuadro de ansiedad. A continuación tenemos el trastorno de ansiedad social o fobia social. Este se considera como un miedo irracional a las situaciones públicas como el hecho de hablar, comer, ocupar baños públicos. Y este puede estar asociado con la presencia de crisis de angustia. Puede manifestarse en la temporada de la adolescencia, aunque puede desarrollarse también desde la niñez. Este se hace presente en 13 de cada 100 personas y se presenta en igual frecuencia tanto en hombres como en mujeres. El trastorno de angustia o pánico se caracteriza por la presencia de crisis de pánico que aparecen sin previo aviso. Estos cuadros, conocidos como ataques, suelen ir con frecuencia acompañados de agorafobia, es decir, miedos a espacios abiertos, salir solo de la casa o estar con mucha multitud. Pueden manifestarse con ataques subclínicos, es decir, que no presentan el abanico completo de sintomatología ansiosa o de ataques de pánico, aunque también con presencia de crisis de pánico completas, ansiedad anticipatoria, conducta evitativa, a situaciones específicas y a los entornos relacionados con su sintomatología agorafóbica. Estos pacientes suelen tener también asociados la presencia de múltiples molestias de tipo somático caracterizadas por la presencia de alteración o disfunción del sistema nervioso autónomo, como palpitaciones, inquietud, deseos de salir corriendo, sudoración, entre otros. Este cuadro se da mucho más en mujeres y con frecuencia requiere el uso de tratamiento farmacológico. Es importante recalcar que estas crisis suelen tener la presencia en ocasiones de varias veces al día y los pacientes suelen buscar con frecuencia la ayuda de múltiples facultativos o atenciones a nivel de emergencia hospitalaria, debido a que muchas de las ocasiones son confundidas con cuadros cardíacos. Estos pacientes con frecuencia van al médico en busca de una explicación física que justifique esta sintomatología. La crisis de angustia o de pánico se caracteriza por miedo de duración de varios minutos, entre 4 o más, taquicardia, sensación de palpitaciones, sudoración excesiva, sensación de falta de aire o de aliento o asfixia, sensación de sofocación, dolor torácico, náusea, molestias estomacales, mareo, vértigo,
escalofríos, le llaman chirichis, sensación de hormigueo en el cuerpo, sensación de entumecimiento, sensaciones como de pérdida de contacto con la realidad, que vendrían a ser como sensaciones de disociación, sensación como de estarse haciendo loco, temor a morir. Y estas crisis con frecuencia causan preocupaciones anticipatorias, sobre todo al volverlas a sentir en el futuro. Es decir, tener la sensación de que estos cuadros en el futuro puedan volverse a repetir incluso con más intensidad. Entonces, estos trastornos de ansiedad suelen ir acompañando a otros tipos de trastornos psiquiátricos. Estas crisis tampoco son voluntarias, ¿no? Punto importante a tomar en cuenta. La agorafobia es la presencia de un síndrome ansioso causado por ciertos lugares o situaciones, como por ejemplo el hecho de estar rodeado de una multitud de personas, temor a espacios abiertos o fuera de lugar, en donde la persona tiene el temor de que sea muy difícil o imposible poder escapar o salir. Por este motivo evita lugares que incrementan los niveles de angustia. En ocasiones es acompañado por la presencia de crisis de angustia o de pánico. Suelen mantenerse conductas evitativas que los incita a quedarse en sus hogares y no abandonar el lugar sin compañía. El trastorno de ansiedad generalizada consiste en una preocupación constante, exagerada acerca de momentos y acontecimientos o conflictos de la vida normal o cotidiana. Su sintomatología suele con frecuencia fluctuar o sobreponerse con otros trastornos médicos clínicos y psiquiátricos. Entre estos, de manera especial, con trastornos de ansiedad depresiva. Esta es una ansiedad difícil de controlar, produce un deterioro en muchas funciones importantes de la vida de la persona y puede darse en niños y adultos con una prevalencia del 45%, siendo 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos es un cuadro clínico caracterizado por que se puede desarrollar en la fase de intoxicación o abstinencia de una sustancia o medicamento, ¿no? Conocido por provocar este tipo de sintomatología. Este cuadro clínico o signos de síntomas puede ir desde la presencia de crisis de angustia y delirio de forma inicial. Esto es la presencia de un cuadro confusional agudo. Entre las sustancias que con mayor frecuencia están relacionadas con ellas son las anfetaminas, la cocaína, la cafeína, el ácido lisérgico, LSD, la metildioximetilanfetamina, el MDMA, y el tratamiento incluye necesariamente el retiro de la sustancia implicada en la presencia de este cuadro de angustia. El trastorno de ansiedad por condición médica es parte importante de este proceso, ¿no? Como parte del diagnóstico diferencial por pasos, el trastorno de angustia por condición médica debemos tomarlo con suma importancia, ya que existen muchas afecciones clínicas, médicas y neurológicas que pueden ir acompañadas de cuadros de ansiedad. Entre estas tenemos, por ejemplo, podemos ver aquí en la diapositiva de pronto problemas tiroideos, problemas de neoplasia cerebrales, epilepsia, presencia de lupus eritematoso sistémico, ¿no es cierto? También tenemos problemas de eventos cerebrovasculares, es decir, problemas de enfermedades autoinmunes, demencias, afecciones de tipo sistémico como hipoxia, insuficiencia pulmonar, anemia, problemas de tiroides, entre otros.
trastornos inflamatorios, como ya indicamos, el lupus, la artritis reumatoidea, arteritis temporal y deficiencias vitamínicas como déficit del complejo de la vitamina B12 y reacciones adversas como provocadas por otras enfermedades como hiperglicemia, neoplasias sistémicas, síndrome premenstrual, uremia, síndrome poshepatitis. Tenemos otros trastornos de ansiedad no especificados. Entre estos tenemos a los que se denominan así como parte de este tipo de trastorno, son los que no cumplen en realidad los criterios completos de los otros trastornos, ya sea debido a la duración corta, a síntomas culturales específicos. No. Tenemos trastornos de ansiedad no especificados como eh, como tenemos el trastorno de adaptación con ansiedad, que obviamente eh, existe un factor de estrés evidente con síntomas de ansiedad que se desarrollan entre 3 a 6 meses. Puede ser parte de una reacción de duelo como pérdida de empleo y más aún si es que se experimenta como derrota o fracaso. La ansiedad secundaria a otro trastorno psiquiátrico está dada en aproximadamente 70% de pacientes con trastornos depresivos que sufren ansiedad, pacientes con psicosis, y es frecuente en el delirio y la demencia. La ansiedad circunstancial, situación que se genera por una gran tensión que abruma a la persona de manera temporal. La ansiedad existencial, presente ante la situación de desamparo, envejecimiento, miedo a la muerte, pérdida de un ser querido. La ansiedad por separación es una ansiedad ante un extraño, puede darse en personas mayores también clínicamente enfermos al interactuar con personas del hospital. Es una reacción normal en lactantes y niños de hasta 2 años y medio, pero como nos habremos dado cuenta también en adultos. La ansiedad relacionada con la pérdida de autocontrol suele darse en situaciones en que una persona muestra dificultad para mantener el control. Esto suele estar con frecuencia presente en pérdidas de autonomía en el trabajo, por ejemplo. La necesidad de hospitalizarse también puede generar esta ansiedad. La ansiedad relacionada con la dependencia o la intimidad, por lo general, puede darse esta en personas con dependencia emocional o personas que no resolvieron el pasado y situaciones emocionales adecuadas, generando así ansiedad que implica delegar el control a otra persona y podría verse ocasionalmente en problemas familiares, desencadenarse en problemas de consumo de sustancias, en personas que también han tenido problemas emocionales y tienen una tendencia a una codependencia, sobre todo relacionado con personas que forman parte de su vida y que consumen sustancias, ¿no? También puede presentarse en algunos rasgos o trastornos de personalidad. Tenemos la ansiedad relacionada con la culpa o castigo. Son cuadros de ansiedad e inquietud en que la persona espera o tiene miedo a un castigo imaginario o real. La persona puede sentir ansiedad o incluso buscar activamente infligirse y castigarse a sí mismo. Tenemos otro trastorno que es el trastorno mixto ansioso depresivo, donde se describe en pacientes que tienen tantos síntomas de ansiedad como de depresión que no cumplen criterios para un trastorno de ansiedad o del estado de ánimo. Los trastornos de ansiedad epidemiológicamente son el grupo más frecuente de trastornos psiquiátricos. Uno de cada 4 personas presenta criterios diagnósticos de los trastornos anteriormente descritos
y la prevalencia durante los 12 meses es del 17%. Las mujeres son mucho más vulnerables a sufrir estos trastornos. El trastorno de ansiedad tiende a disminuir conforme se eleva la categoría socioeconómica, ¿no? La etiología puede tener de tipo biológica, ¿sí? En que supone que es una reacción vegetativa exagerada con incrementos de funcionamiento del sistema nervioso simpático. Se eleva la liberación de las catecolaminas y puede desarrollar una menor latencia de la fase del sueño con movimientos oculares rápidos, una disminución de la cantidad del ácido gamma aminobutírico, el GABA, el mismo que inhibe la irritabilidad del sistema nervioso central, y está extendido en todo el cerebro. Se evidencia también alteración a nivel del sistema serotoninérgico e incremento de la actividad dopaminérgica. El locus coeruleus es un centro de neuronas noradrenérgicas que se muestra hiperactivo en estados de ansiedad, en especial en las crisis de angustia. También estudios recientes sugieren el papel de los neuropéptidos, la hiperactividad y la desregulación en la amígdala también puede acompañarse de ansiedad social. La parte psicoanalítica, la explicación, los impulsos inconscientes como sexo o agresión amenazan con irrumpir en la conciencia y producir ansiedad, mientras que en la teoría del aprendizaje la ansiedad es producida por frustración y tensión continuos intensos. Se puede aprender a través de la imitación de patrones de ansiedad parentales, puede asociarse con un estímulo aterrador natural, como por ejemplo un accidente, y los trastornos de ansiedad implican patrones erróneos, distorsionados o contraproducentes del pensamiento cognitivo. Los estudios genéticos indican que la mitad de los pacientes con trastorno de angustia tienen un pariente afectado, al menos del 5% muestra una variante poliforme del gen asociado con el metabolismo transportador de la serotonina. Las pruebas psicológicas podemos tener como un test de percepción temática, el Bender, cuestionario multifacético de personalidad de Minnesota, el Hamilton de ansiedad, la entrevista neuropsiquiátrica internacional conocida como MINI. Es una entrevista bastante interesante porque nos lleva a elaborar de manera rápida, práctica y descartar una variedad de sintomatologías psiquiátricas, entre esos los trastornos de ansiedad que están muy bien definidos. Sería interesante que busquen como entrevista neuropsiquiátrica internacional MINI y se pueda ocupar con los pacientes con la finalidad de establecer un diagnóstico mucho más rápido a través de este tipo de prueba. Tenemos las pruebas analíticas, pues no existe unas pruebas de laboratorio para la ansiedad específicamente. La infusión experimental de lactato aumenta las concentraciones de noradrenalina y produce ansiedad en los pacientes con trastornos de angustia. Aquí se ha visto, obviamente, cuando se administra lactato Ringer en algunos pacientes presentan crisis de angustia y aquí podría estar la explicación. La fisiopatología y historia y estudios de imagen cerebral, pues no existe ningún cambio patognomónico en estas pruebas. La tomografía por emisión de positrones podría revelar una alteración en el metabolismo, en la circunvolución orbitaria, núcleos caudados y una circunvolución del cuerpo calloso en el trastorno obsesivo compulsivo. También se puede revelar un aumento del flujo sanguíneo para la región hipocámpica derecha del lóbulo frontal en el trastorno de ansiedad, ¿no? La resonancia magnética puede mostrar un aumento del tamaño ventricular en algunos casos, pero no siempre. Algunos pacientes con trastorno de angustia presentan atrofia temporal derecha y la ansiedad a menudo se observa vasoconstricción cerebral. La mitad de pacientes con trastorno de angustia presentan un prolapso de la válvula mitral de importancia clínica incierta. En ocasiones se puede observar alteraciones inespecíficas en el electroencefalograma.
Las sustancias inductoras de angustia comprenden el dióxido de carbono, el lactato de sodio, las carbolinas, los antagonistas de los receptores GABA, la cafeína, la isoprenalina y la yohimbina. El diagnóstico diferencial, muchos de estos trastornos pueden presentarse asociados con ansiedad. Los trastornos depresivos, la esquizofrenia, el trastorno bipolar tipo 1, la psicosis atípica, el trastorno de adaptación, ansiedad, afecciones médicas y neurológicas, trastornos relacionados con sustancias, los trastornos cognitivos. Con respecto a la evolución y pronóstico, el trastorno de ansiedad por separación por lo general tiene un buen pronóstico con una remisión de un 96%. El mutismo selectivo suele traer consigo riesgo de ansiedad, depresión, dificultades académicas y comorbilidad con otros trastornos ansiosos. La fobia específica, su evolución tiende a la cronicidad. Puede empeorar o extenderse sin tratamiento. La agorafobia es la más resistente de todas las fobias. El pronóstico es bueno a excelente con terapia. La fobia social es crónica, pero los síntomas pueden remitir, traer repercusiones en la vida del individuo, tiene buen pronóstico con tratamiento farmacológico y psicoterapia. El trastorno de pánico es crónico con remisiones de exacerbación de las crisis, puede darse 2 a 3 veces por semana. Este tipo de pacientes puede estar en riesgo creciente de cometer suicidio. Su pronóstico es bueno en la combinación con tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. La agorafobia con frecuencia es causada por un trastorno de angustia. Sin el trastorno de angustia es incapacitante crónica. Suele relacionarse con dependencia al consumo de alcohol y sintomatología depresiva. El tratamiento requiere terapia cognitivo-conductual y terapia farmacológica. El trastorno de ansiedad generalizada tiene una evolución crónica, los síntomas pueden disminuir conforme el paciente va envejeciendo. Puede convertirse en una depresión secundaria. Con tratamiento el pronóstico es favorable el 70%. Mejora con tratamiento farmacológico más si se combina con psicoterapia. En el tratamiento tenemos la psicoterapia cognitivo-conductual, la terapia limitada en el tiempo, la terapia de grupo y la terapia familiar. Es importante recalcar que aquí puede ser adecuado enseñar al paciente a respirar, indicarle que el paciente puede ayudarse también a controlar por medio de su respiración la presencia de crisis de angustia. Por lo general se solicita que la persona tienda a exhalar profundamente y vaciar por completo sus pulmones y luego inhalar profundamente y al menos por el lapso de entre 1 a 2 minutos. ¿Sí? Eso ayuda a controlar muchísimo la ansiedad. Eso como medida no farmacológica. La parte farmacológica tenemos como en primer lugar las benzodiazepinas. Estos fármacos disminuyen la ansiedad de una manera efectiva, ¿no? Su prescripción requiere una frecuencia idónea debido a la preocupación por la dependencia física. Hay que tener cuidado con la interrupción brusca de esta medicación, en especial con pacientes con periodos prolongados de uso. El síndrome de abstinencia es fácil de controlar y en caso de presentarse, los fármacos más frecuentes utilizados son el alprazolam, el clonazepam, el lorazepam, el diazepam. Tenemos a continuación los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Estos fármacos son efectivos para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Son medicamentos más seguros que los tricíclicos. Carecen de efectos anticolinérgicos y su sintomatología colateral más frecuente está relacionada con náusea, dolor de cabeza y problemas a nivel sexual como retardo en el orgasmo o eyaculación.
Algunos pacientes al usarlo reportan incremento de las crisis de ansiedad, lo que motiva el uso conjunto con las benzodiazepinas en un inicio hasta lograr el efecto terapéutico que por lo general se da entre las 2 a 4 semanas. Estos medicamentos deben ser usados con precaución, especialmente en niños y adolescentes, debido a reportes de cuadros de agitación y actos suicidas impulsivos como parte de los efectos secundarios de este tipo de medicamentos. Entre ellos tenemos la fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina y escitalopram. Los fármacos tricíclicos, los fármacos de este tipo son medicamentos antidepresivos que reducen la intensidad de la ansiedad. El problema es su perfil de efectos colaterales como incremento de las molestias anticolinérgicas, el riesgo de cardiotoxicidad y posible letalidad por sobredosis. 10 veces la dosis diaria recomendada podría ser mortal. No se consideran como fármacos de primera línea para el tratamiento. Entre estos incluimos la amitriptilina, imipramina, nortriptilina y demás. Los inhibidores de la monoaminoxidasa son antidepresivos que son eficaces para el tratamiento de estos trastornos, sin embargo no son tratamientos de primera línea. Este tipo de fármacos no encontramos en las farmacias de nuestro país, estamos hablando de Ecuador. Tenemos otros tratamientos utilizados en los trastornos de ansiedad, como el propanolol, que ayuda a bloquear la ansiedad, en especial en la fobia social, por ejemplo, al hablar en público, si se toman en una dosis única aproximadamente una hora previa del acontecimiento fóbico. No se recomienda hacer uso de este tipo de fármacos en pacientes con antecedentes de asma, insuficiencia cardíaca congestiva o diabetes. La venlafaxina es otro antidepresivo de acción dual que ha sido eficaz en el tratamiento de la ansiedad generalizada y trastorno de angustia. Por su efecto antidepresivo también se ocupa en los estados mixtos. Sin embargo, su mejor respuesta es con la depresión. Los antiepilépticos ansiolíticos, entre estos tenemos la pregabalina, la gabapentina y ácido valproico, y la evidencia sobre su eficacia es escasa, más bien al parecer cuentan con un carácter más bien anecdótico, sin embargo merece contemplarse como tratamiento para estos trastornos, sobre todo ante la presencia de crisis. La pregabalina es la que con más frecuencia solemos ocupar y que por lo general se ocupan en dosis mucho más altas usando de manera progresiva. Y así les doy las gracias, estimados amigos, por prestar atención a esta conferencia, porque la tristeza se manifiesta con ansiedad. Cuando las dos están juntas, la vida se hace oscura, no hay salida, hasta que aceptamos que es un problema que requiere tratarse y no olvidarse. Tarde o temprano tendrás que buscar la solución, lo que significa que hay salida. Todo es cuestión de decidirte a pedir ayuda. Muchas gracias por prestar atención a esta charla, un fuerte abrazo para todos y que pasen muy bien.